¿ok? En la mayoría de los casos converge, pero el mero planteamiento que hacemos de él hace pues de que nosotros veamos inmediatamente de que habrán condiciones bajo las cuales no converge. Estudiemos primero cuál es la lógica detrás del método de Newton y por qué tiene sentido que nosotros pues encontremos raíces utilizando este método. Ahí les estoy empezando a compartir la pantalla. Entonces, fíjense, supongan ustedes que esta que tengo aquí en negro es la gráfica de la función f de x, que este es el plano cartesiano, y nosotros vamos a imaginar por un momento que tenemos este punto x sub i, un punto inicial. Y este puntito de aquí es el valor f de x sub i. Evidentemente, pues, porque esta función que tenemos por acá, esta es la gráfica de la función f de x. Por eso yo puedo atreverme a decirles que ese es f de x sub i, porque entendemos que esta es la gráfica de la función de f de x. Ok. Creo que me hizo falta aquí un cierre, ¿va? Entonces, ¿cuál es el método que nosotros vamos a usar para aproximar x sub i más 1? O sea, nuestra siguiente aproximación, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a ir acercando a la respuesta? Realmente, pues, si somos sinceros, yo lo que quiero conseguir es este puntito de aquí, ¿cierto? Donde la gráfica intersecta el eje X. Este punto es el que a mí me interesa. A él lo persigo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para conseguirlo? Miren el método que ideó Newton para ello. Dice Newton, bueno, ¿saben qué? En lugar de utilizar f de x, yo lo voy a aproximar mediante esta línea recta. Pero esta no es una línea recta cualquiera, sino que es la pendiente de la pendiente a la gráfica f de x en este punto. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Aquí se los puse, ¿ve? Pues necesariamente la coordenada en x es x sub i y la coordenada en y es f de x sub i, ¿verdad? Bajo las condiciones que nos hemos dado inicialmente. Entonces, si nosotros tiramos esta recta tangente y vemos dónde intersecta el eje X, bien podemos utilizar este punto como una aproximación para este que tenemos acá. Y si después de eso, este nuevo punto, repetimos el proceso, es decir, buscamos dónde queda, si a este de aquí nosotros le llamamos x sub i más 1, y entonces por aquí el valor de la función en ese punto, digamos aproximadamente vendría a quedar por aquí, ¿verdad? Aproximadamente, digamos, sobre la gráfica, esto quedaría por aquí, pero permítanme que no me está agarrando este dato, por aquí, ¿eh? Ok, este sería f de x sub i más 1. Entonces, si vengo yo y hago lo mismo, y tiro la línea, la recta tangente gráfica en ese punto, observen qué sucederá. Se intersecta esto. Mírenlo. Estamos bien cerca de encontrar la respuesta. Mientras más ocasiones repitamos esto, se supone de que la intersección de esta recta pues se tiene que ir acercando a la respuesta que nosotros necesitamos. Existen ocasiones en que por el contrario se puede ir alejando. Por ejemplo, si el punto fuese por acá y la recta tangente va a dar, allá bien largo, entonces pudiera ser que más bien me pierda yo de la respuesta. Y es por eso que naturalmente a veces convergen. Pero bueno, nosotros no nos vamos a preocupar de momento por la convergencia, sino que más bien nos vamos a preocupar por ver cómo encuentro a este x sub i más 1, que va a ser mi siguiente aproximación. No es muy difícil, les voy a decir por qué. Según lo que nosotros sabemos de cálculo,
yo puedo obtener la pendiente de esta recta si conozco quién es f de x. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros estudiamos en cálculo, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto es ¿qué cosa? Muy bien, así como ustedes lo están pensando, es la derivada. Así que si usted obtiene la derivada, obtiene la pendiente de la gráfica, la pendiente de la recta, que es tangente a la gráfica en ese punto. ¿Ok? Entonces podríamos decir nosotros que ya tenemos la pendiente. Y bueno, tenemos la pendiente y tenemos un punto, porque este punto pasa la recta por ahí, pero también, perdón, pasa la gráfica por ahí, pero también pasa la recta. Acuérdense que estamos diciendo que esta recta es tangente. Y la definición de tangencia, pues, es que toca uno y solamente un punto de esta gráfica. Así es que por ahí nos vamos a ir. ¿Recuerdan ustedes aquella ecuación que vieron en 110? Que se llamaba la ecuación punto pendiente de una recta. Si yo tengo un punto y la pendiente, entonces yo puedo conocer la ecuación de la recta. Es y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. ¿Se acuerdan? Donde m es la pendiente y x1 y y1 son los datos del punto conocido. Utilizando esto, nosotros podemos encontrar una ecuación de esta recta, igualarla a 0 y de esa manera, pues, obtener quién es este x sub i más 1. Si quieren, sustituyamos aquí los datos conocidos. Por ejemplo, sabemos que esto nos quedaría y menos, ¿quién es y sub 1? Bueno, sería el valor en y del punto que nosotros tenemos. Si se fijan, eso es f de x sub i en esta ocasión. En esta ocasión particular, ¿no? F de x sub i. Espérame, que hay algo que ahí. Igual a m la pendiente, pero hemos dicho que la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto no es otra cosa más que la derivada. Entonces vamos a decir que esto es f'. Déjenme ver cómo pongo esto. F' de x sub i. Esa es la pendiente, ¿verdad? Y esto lo multiplicamos por x menos x sub 1. ¿Pero quién es x sub 1? El valor de este punto. O sea, menos x sub i. ¿Ok? Entonces, de aquí nosotros queremos despejar quién es x en esta ocasión, porque es el valor para x, será x sub i más 1. Fíjense bien, ¿qué características sabemos nosotros sobre este punto que andamos buscando? Sabemos que ese punto, ¿qué coordenadas tiene ese punto? Hablemos de él por un momento. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Este punto tiene coordenadas x sub i más 1, coma, y en y, 0. ¿Qué sucede entonces si este punto de acá, nosotros queremos saber, ¿verdad? ¿Quién es este punto? Y despejar para x sub i más 1. ¿Qué pasa si este punto, que de hecho pertenece a la recta, lo sustituyo acá? Entonces, fíjense lo que pasaría. Donde va la y, yo voy a poner 0. Y donde va la x, yo voy a poner x sub i más 1. Y ahí puedo despejar.
Entonces, ¿en qué se convertiría esto si hacemos esa sustitución de ese punto? Fíjense, nos quedaría 0 menos f de x sub i es igual a esto mismo, solamente lo voy a copiar, con la diferencia que aquí donde iba la x, irá x sub i más 1. Bien, si nosotros queremos hacer un despeje para x sub i más 1, ¿qué nos quedaría? Bueno, tómese usted a la tarea de despejar y fíjese que, por ejemplo, este que está multiplicando acá, ¿sí? Yo lo tengo que mandar a dividir al otro lado. Y este que me va a quedar aquí restando, ¿sí? Lo voy a tener que mandar a sumar allá al otro lado, ¿ok? Entonces tomen en cuenta esos detalles, ¿verdad? Para hacer el despeje. Total, después de que nosotros hacemos todos los despejes, todos nuestros cálculos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que x sub i más 1 es igual a ¿qué cosa? Chequen. Nos va a quedar x sub i. Y aquí, sin duda, como este tiene un menos, ¿verdad? Y este lo mandamos a dividir, nos va a quedar menos la siguiente fracción, f de x sub i dividido por f' de x sub i. Y entonces aquí tiene usted, esto último que le he dado, es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para poder calcular nuestra siguiente iteración. ¿Cómo calculamos x sub i más 1? Utilizando el x sub i que ya tenemos, utilizando la función evaluada en x sub i y utilizando su derivada. Entonces tenemos que calcular la derivada. Es evidente de que hay ocasiones en las que este método falla y que no vamos a poder resolverlo. ¿Cuándo, por ejemplo? Imagínense usted de casualidad que para algún valor x sub i nos da 0. ¿Qué pasa entonces si f' de x sub i nos da 0? Hasta ahí llegó el método. Porque como estas cuestiones implican una división, y si nosotros sabemos, pues, no podemos dividir por 0. Entonces hasta ahí llegaría el método. Y en otras ocasiones, pues, por la naturaleza de la función y por la naturaleza del valor inicial que tomamos, que también es muy importante, a veces resulta que esa pendiente, en lugar de acercarnos al punto de intersección, más bien nos está alejando y nos lleva a la deriva. Entonces, ténganlo pendiente. Surge una cuestión que yo me he fijado a través de la experiencia que es muy común, ¿verdad? Normalmente los métodos abiertos, pues tienen eso de que a veces no convergen, pero normalmente sí convergen, convergen muy rápido. O sea, convergen más rápido, por ejemplo, que el método de bisección. O sea, no necesito tantas iteraciones en el caso de que converja. Aparte, observen que aquí no voy a necesitar dos valores iniciales, sino solamente ¿cuántos? Solamente uno nada más. Yo solo necesito saber quién es x sub i, porque el f de x sub i lo obtengo con la función. Y f' de x sub i, pues bueno, nosotros ya sabemos derivar. Entonces obtenemos la derivada, la evaluamos en x sub i y ya tenemos también, ¿verdad? No es una cuestión muy difícil. Entonces solo necesitamos un punto inicial. Quiero que probemos a resolver esto
¿verdad? Que ahora que ya sabemos de dónde sale la fórmula y la explicación de por qué funciona y qué problemas nos podría dar, entonces tengan pendiente esta formulita porque es la fórmula del método de Newton, ¿verdad? Entonces, si quieren resolvamos la misma que habíamos resuelto en la clase anterior, por cierto. Y vamos a hacerlo, en un principio vamos a hacerlo en Excel. Les he mandado un video para que se vayan iniciando en Octave. Cuando yo termine de explicar los 5 métodos, entonces vamos a tener una o 2 videoconferencias, pues probando cómo lo podemos programar nosotros en Octave. Es por eso que esos videos que yo les voy mandando de Octave, por favor, se los recomiendo que los vayan viendo, ¿verdad? Para que se vayan familiarizando con el entorno de este lenguaje de programación y también pues con las propiedades del lenguaje mismo. Que aunque yo les digo, se parece mucho en la sintaxis a lo que ustedes saben de C++, y lo que vamos a necesitar en este curso basta con lo que ustedes aprendieron en programación 1. Pero bueno, ¿verdad? Hay que irse poniendo al día. Porque entonces vamos a resolver esa misma, nada más que ahora vamos a utilizar el método de Newton. X a la 2 menos exponencial de X igual a 0. Ya la voy a hacer un poquito más grande para que ustedes la vean, no se preocupen. Por ahí. Vamos a utilizar, yo digo que arranquemos con un X sub I igual a negativo 0.5, X sub 0 quiero decir. Igual a 0.5, negativo. ¿Okay? Y vamos a utilizar el método de Newton. Acuérdense que como esta es mi f de x, bueno, normalmente pensamos que tenemos la forma f de x igual a 0. Entonces, este es mi f de x. Según lo que acabamos de ver nosotros, a mí me toca calcular quién es f' de x, ¿verdad? ¿Quién sería f' de x? Bueno, mejor lo meto dentro de una ecuación de un solo. ¿Quién sería f' de x en esta ocasión? Vamos a ponerlo por aquí. F' de x es igual, bueno, la derivada de eso, 2x menos la derivada exponencial es ella misma, ¿no? Menos e a la x. Ahí lo tenemos. Este es f'. Hay que sacarlo porque lo vamos a necesitar. Y ya tenemos todo para arrancar. Tenemos el 0.5, tenemos f' y tenemos f de x. Así es que, bueno, si quieren, por aquí vamos a ir poniendo. Le vamos a poner x sub i a este. X sub i. Por aquí vamos a poner f de x sub i. Y por acá, f' de x sub i. Y por último, vamos a poner la nueva aproximación, o sea, x sub i más 1. Que nosotros le llamamos x sub i más 1. Fíjense entonces aquí, ¿quién es x sub i? El inicial, ¿verdad? El x sub 0 que me dan. O sea, vamos a pensar nosotros, por ejemplo, si queremos hacerlo más bonito, ponemos aquí i, y ponemos aquí que i vale 0, que aquí i vale 1, y así por el estilo. Tantos como necesitemos. Yo no sé cuántas iteraciones vamos a hacer. Pero aquí ponemos x sub 0. ¿Por qué? Porque i vale 0 aquí en esta fila. ¿Ok?
Entonces, si vale 0, x sub i es negativo 0.5. ¿Quién es f de x sub i? Bueno, calculemos, ¿no? Esto es igual a x a la 2, o sea, potencia, ¿no? La función potencia, elevado al cuadrado, menos exponencial, función exponencial, de también este mismo. Le damos enter y ahí me lo calcula, ¿no? Negativo 0.35, 65 y todo lo demás. Y acá, pues calculamos f' de x sub i. O sea, esta función f' la evaluamos en negativo 0.5, que es el x sub i que nosotros estamos manejando. Entonces vamos a poner por acá igual a 2 multiplicado por esta, perdón, no por esta, por esta, ¿no? Esta celda menos la exponencial de ella misma. ¿Y qué sucede? Bueno, que ahí hemos calculado nosotros f' de x sub i. ¿Cómo calculamos x sub i más 1? Utilizando la formulita que ver ahí en la pizarra, ¿verdad? Que seguramente ustedes la habrán apuntado. Entonces, este es lo mismo que el inicial, menos, y vamos a poner dentro de paréntesis, la división de este por este otro. O sea, f de x sub i dividido por f' de x sub i. Y esa es mi nueva aproximación. O sea, la raíz que me están dando es negativo 0.7219, etcétera. Por aquí vamos a poner el error. Recuérdense que el error lo calculamos hasta la segunda iteración, puesto que no tiene sentido que lo hagamos en la primera, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Este que usted dijo aquí que era su x sub i más 1, es el que le sirve para la siguiente iteración. Entonces, este que va aquí siempre va a ser igual a este. ¿Ok? Y estos otros, pues solo copiamos la fórmula, ¿verdad? Arrastramos. Miren. Y ya tenemos ahí los valores. Fíjense, cuando le doy ahí, me calculó la potencia de este. Aquí me calculó la derivada de este. Y aquí volví a utilizar la formulita aquella de x sub i menos f de x sub i dividido por f' de x sub i. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo calcular el error ahora. Recuerden, el error es valor absoluto de el actual menos el anterior. Todo esto, perdón, me salí. Todo esto es que quería poner unos paréntesis más. Todo esto dividido entre el actual y ya. Perdón. Y este resultado lo multiplicamos por 100, pero ya fue del valor absoluto, ¿no? No necesitamos hacerlo ahí adentro de la... Entonces, miren en cuánto anda el error. Un 2%, 2.6% de error es lo que tenemos. ¿Ok? Bueno, entonces lo seguimos repitiendo, ¿verdad? Tantas veces como sea necesario, hasta que el error, dijimos que íbamos a aceptar un error porcentual del menor o igual al 0.1%. Pero fíjense, no vamos a necesitar tantos para conseguirlo. De hecho, aquí me pasé. Voy a borrar esto. Ya no tenía que seguir más adelante ahí. ¿Por qué? Vayan a revisar el error. ¿Qué dice? Miren en cuánto está el error. 0.01. He bajado el 0.1% que yo necesito. Ya estoy por debajo. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Esta que les estoy marcando aquí en amarillito. Esta es la respuesta que voy a aceptar. Negativo 0.70, 34, 67, 4. ¿De casualidad alguien tiene ahí a la mano cuánto nos había dado la solución con el método de bisección? ¿Cuánto nos había quedado esa respuesta? ¿Alguien tiene ahí el cuaderno a la mano? Que nos lo diga. ¿O no? Era el valor de x sub 2, ¿verdad?
Ujú. 0.75. Pero el resultado final, ya el último. No, el último no lo tengo. El de bisección. No, no. Pero, Yo no lo tengo anotado, pero me tomé la molestia de graficarlo en GeoGebra y sí, está cercana la respuesta. El ok. negativo 0.7050. Por ahí nos había quedado, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces se dan cuenta de que este método, ¿qué ventaja tiene? ¿Cuántas iteraciones necesitamos para llegar a la respuesta final? Prácticamente tres, ¿verdad? 1, 2 y 3. 3 veces aplicamos el método y ya llegamos a la respuesta. Entonces, la velocidad de convergencia parece ser mucho más acelerada. Existen sus excepciones. Hay funciones en las que usted podría llegar más rápido con bisección que con Newton. Pero bueno, son unas funciones un poco especiales, ¿verdad? Que están diseñadas de tal forma. Entonces, no es como que una regla, ¿verdad? Que siempre se tenga que cumplir, pero sí en la mayoría de los casos, si converge, si converge el método de Newton, converge mucho más rápido que el método de bisección. No sé, chicos, si les quedan dudas o preguntas con este método, entonces les atiendo a lo que ustedes, las interrogantes que ustedes tengan. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, una duda. ¿Cómo sabemos que ya llegó al error? Pues Por lo que no comprendo. por simple observación, usted lo ve aquí. Nosotros queremos que este numerito, que es el error relativo porcentual, sea menor o igual a 0.1. En la primera ocasión que ese error baje, o sea, que sea menor o igual que 0.1, entonces usted sabe que ahí ya hay que parar. Por ejemplo, en esta ocasión es obvio, mire, Anor, que 0.01 es menor que 0.1. Entonces ya está ahí parado. ¿Qué le parece? Ok, ya, gracias. Sí. Le escucho. Paola, Digamos, ¿verdad? tenemos una ecuación cualquiera. Sí. ¿Cómo vamos a saber nosotros, porque eso lo dijo en el video pasado, cómo vamos a saber qué método utilizar? Mediante las condiciones. Normalmente, yo se lo voy a ir diciendo, ¿verdad? Necesito que resuelva este ejercicio por tal método. En Ok, la gracias. práctica, pues la idea es que probemos, usted pruebe por el que usted cree que más le conviene, ¿verdad? Pues está Y si bien. usted resuelve la ecuación y le converge, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, usted conoce 4 métodos más por lo menos para probar, ¿verdad? Ok. Fíjense que de hecho, cuando uno revisa cómo se programa esto, porque existen un montón de aplicaciones para encontrar los ceros de una ecuación. Ustedes las han de conocer, ¿no? Lick, Si podría ustedes poner agarran... permiso, podría poner lo que es la fórmula, sí, la fórmula de la línea B8 o B7, no, B8, para ver cómo es que obtuvo los valores de X, Ok. Este, dice usted. ¿sí? Siempre copiamos este de aquí, ¿no? El X sub I más 1 que usted obtuvo en el paso anterior es el mismo que va a utilizar como X sub I en la siguiente. Oh, ok. Si se fija, por ejemplo, si yo me paro aquí, en este, mire, le apunta a este de acá. Entonces, el último resultado que usted obtuvo lo utiliza como inicial más adelante. Pues les quería platicar. Ajá, Carlos, sí, le escucho, después les platico. Que le quería preguntar de la fórmula que utiliza para sacar f de x inicial y la de la f prima x inicial. Este, Carlos.
Sí, ese. Este es la función esta, x a la 2 menos e a la x. Si lo ve aquí tenemos la función potencia que calcula potencias, agarra este, el x sub i, y lo eleva al cuadrado. Menos esta otra función que es la exponencial, así se saca en Excel, y calcula la exponencial de un número particular, bueno, de este x sub i, que es el valor inicial. Y en el caso de este otro, pues la derivada que nosotros obtuvimos, 2 por x, 2 por el valor que está en la celda x sub i, menos la exponencial de ese valor también que está en la celda x sub e. No sé entonces ahí si le respondo a la pregunta acá. Si queda conforme. Lick tenía una duda. Dígame. A la hora de arrastrar las fórmulas a las demás celdas, solo le da copiar o copiar fórmula o solo eso. O tiene que... Mire, eventualmente las arrastro, por ejemplo. Es que miren, la que ya está completa es la del segundo renglón, porque por ejemplo aquí no calculo el error, entonces de nada me serviría arrastrar desde la primera línea, porque todavía no he calculado el error. Entonces tampoco me serviría arrastrar desde aquí, desde la primera, porque en esta no he definido la formulita de que este siempre tiene que ser el anterior. Entonces, ¿qué hago yo? Todas estas las defino y después incluso esta la programo para que sea este último. ¿Se acuerdan? Yo en este puse igual a y le puse este. Una vez que ya he hecho eso, entonces estas tres ya estaban programadas. Solo las copié estas tres. Ahora, el error no estaba programado. Utilizo la palabra programado por decir algo. Esto en realidad no es programación, ¿verdad? Es solamente hacer uso de las fórmulas de Excel. Pero bueno, entiéndase, por favor, ¿verdad? Aquí pongo la formulita para el error. Perdón. Ya la estoy cambiando. Pongo la formulita para el error y bueno, cuando hago eso, entonces ahora ya tengo bien la fórmula en esta, ya tengo bien la fórmula que ya la tenía de la primera, pero bueno, están todas con la fórmula correcta aquí en la segunda. Y es a partir de aquí, de la segunda, que ahora sí me puedo dar el lujo de simplemente darle para abajo tanto como yo quiera. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes que la precisión es tal que llega un momento en que el error es cero. ¿Por qué? Porque la cantidad de posiciones decimales a las cuales tiene acceso Excel se desbordan. Todas las que estamos usando ya no ajustan para poner un número diferente. ¿Verdad? Sabemos que quizá la respuesta tenga infinitos decimales, pero no sé si lo saben, el problema de la computación es que usted no puede representar bien o entiéndase por bien exactamente los decimales que son infinitos, porque tenemos un límite de memoria, ¿verdad? En las computadoras. No le puedo dedicar toda la memoria de la computadora a guardar un número. Y aunque usted tuviera memoria infinita, si el número tiene infinitos números, ¿dónde lo guarda todos ellos? Será imposible. Entonces, pero solo para que miren la potencia, ¿verdad? De esto. Entonces, no sé si queda saciada la respuesta. Confírmeme. Sí, está bien, Lick. Está muy bien. Gracias. ¿Bien? Vale, pues. Entonces, chicos, no sé si hay alguna otra duda con este método, algo que no quede claro. ¿Cómo lo ven? Más sencillo que el anterior. Más fácil. Más sencillo, ¿verdad? Más fácil. Sí. Más facilón. Sí. Sí, ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿y qué inconvenientes le ven? ¿Cómo digo? Porque qué bonito lo de la convergencia. ¿Qué inconvenientes le ven a este método? Si tocara poner así como los contras. Que la función sea difícil de derivar, no sé. Por ejemplo. Vaya, ahí a Paola les tiro uno.
Vamos a utilizar, Gonzalo ahí pregunta cuántas cifras. Gonzalo, si chequea, dijimos en la videoconferencia de bisección, les hablé de ello, que vamos a utilizar todas las cifras que le permita, o bien la calculadora, o bien Excel, o cuando usemos Octave también, todas las cifras con las que ellos guardan, ¿verdad? Porque mientras más cifras usamos, mayor precisión y le va a converger más rápido los métodos. ¿Ok? Entonces usted use todas las cifras que se puedan. ¿Estamos? Entonces, Paola les dijo algo. Este método tiene sus picardías, ¿va? ¿Qué tal si la función es bien macaneada de derivar? Bueno, no conviene tanto, ¿va? ¿Cuál es otra? Por ejemplo, si el valor que usted tomó hace que la derivada se haga cero, que sabemos nosotros, si eventualmente a medida que va trabajando, la derivada le sale cabalito, ya se ha dado, existe la posibilidad. La derivada se hace cero. Otra ¿Perdón? ventaja sería que la función a la cual querramos analizar no sea analítica. Bueno, sí, es una posibilidad. De hecho, usted va a ver que el método diverge si no hay soluciones, ¿verdad? Una ecuación que existe esa posibilidad también. Nosotros podemos pensar de que el método no está convergiendo hacia la respuesta y en realidad es que no había respuesta. Pues, ¿cómo va a converger? El error anda loco. Le está dando 20% de error porcentual en un momento, 80% en otro, después 1%, después 100% y así anda. Anda de aquí para allá, ¿va? La función. Pero bueno, en esos casos, cuando no hay solución, todos los métodos que nosotros estamos estudiando van a diverger. O por lo menos no los vamos a poder aplicar. Digamos, en el caso de bisección, si no hay solución, usted no va a poder encontrar ese intervalo que cumpla las condiciones de Bolzano, no va a poder encontrar un intervalo inicial. Porque sepan ustedes que cuando no hay solución significa que la gráfica no cruza el eje X. Entonces nunca va a poder tener uno positivo y otro negativo, sino que siempre o los dos serán positivos o los dos serán negativos. Entonces tiene su desventaja. Es por eso que nosotros estudiamos diversos métodos. Les platicaba yo anteriormente, cuando uno programa, ¿cómo programa esto? ¿Cuál es la mejor forma de programarlo? Cuando usted está haciendo, digamos, un software formal, un poquito más formal, y no así como para la clase, que nosotros vamos a hacer un software para bisección que simplemente tiene que seguir ese método. Uno para Newton que simplemente tiene que seguir el método de Newton. Pero cuando es así como un poquito más comercial, conviene hacer una mezcla de métodos. ¿Cómo así? Bueno, utilizamos bisección primero, porque utilizando bisección, nosotros garantizamos la existencia de una solución, ¿sí? En ese intervalo. Garantizamos de que estamos cerca, de que nos estamos acercando, pues. Entonces hacemos unas 4 o 5 iteraciones con bisección y una vez que hemos terminado y que sabemos que estamos muy cerquita de la respuesta, entonces, ¿qué creen? Bueno, relativamente cerca, ¿verdad? Digámoslo. Sabemos que bisección es un poquito lento, ¿verdad? Para converger a la respuesta. Pero sabemos que nos hemos acercado un poquito. Entonces ahora a ese numerito está en la quinta repetición, en la quinta iteración que nosotros hemos hecho, le aplicamos Newton. Porque sabemos que ahora con Newton estamos muy cerquita de la respuesta y Newton acelera la convergencia. Entonces hacemos mezcla de métodos. Y por decirles algo, ¿verdad? O utilizamos los métodos que van a venir un poquito más adelante. Por ejemplo, si el gran problema, que ustedes ya lo mencionaron, es la derivada, calcular la derivada, vamos a ver un método nosotros que sigue la misma idea que el método de Newton, pero no hay que calcular la derivada. Se llama el método de la secante. Pues ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver también que hay uno que mezcla precisamente el método de la secante con el método de bisección, y también vamos a ver otro que pues es como que un poco más natural, si se puede decir, y es la base de otros métodos más sofisticados. Por ejemplo, para el que vamos a utilizar para resolver sistemas de ecuaciones lineales,
se basa en el método del punto fijo. Entonces ahí vamos a ir estudiando poco a poco.